Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Para mí es un gusto estar aquí el día martes a través de esta red social y poder estar en contacto con todos ustedes. Bendito sea el Señor, hoy es día del Señor, hoy es día de Dios, hoy es día del Señor Jesucristo, como todos los días son días del Señor, pero hoy es día de estar aquí, de estar reunidos, convocados a esta reunión que tenemos los días martes, eh, para platicar, charlar, compartir la fe, hablar de la palabra de Dios, disipar un poquito nuestras inquietudes en el corazón, pero sobre todo que podamos tener fe, fe en Dios y creer que las cosas en nuestras vidas hay una razón, hay un propósito y que pueden estar mejor de lo que hasta ahora están. Así es que como urge mejorar las cosas en nuestras vidas, como urge que las cosas estén bien para nosotros, para los que amamos, para la gente alrededor nuestro, para nuestro país, para la gente en el mundo, quisiéramos resolver todas las cosas que están alrededor nuestros, pero a veces no nos es posible. Bueno, quizás no podamos cambiar al mundo, pero podemos cambiar nuestras vidas, podemos cambiar nuestras circunstancias, mejorar lo que estamos viviendo cotidianamente y la palabra de Dios nos ayuda para eso, nos ayuda a entender, a mejorar, a cambiar algunas actitudes, comportamientos, incluso nuestros propios pensamientos, que en lugar de ayudarnos, nos perjudican. Así es que el día de hoy quiero platicar con todos ustedes, quiero estar aquí con ustedes hablando de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir y que espero de corazón y espero que el Señor bendiga sus vidas y que podamos tener la misma fe, la misma esperanza, la misma confianza en el Señor conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, esperando que Dios nos hable esta noche y bendiga nuestro corazón esta noche y seamos muy bendecidos. Es que bienvenidos todos, gracias por conectarse, gracias a los que esperan puntualmente el inicio de esta transmisión. Empezamos 5 minutitos, 6 minutitos más tarde, pero ya estamos aquí y bueno, ¿qué les parece si continuamos? Reciban un fuerte abrazo, recuerden, dejen un comentario, dejen un like, ahí estaremos leyendo sus comentarios, pero por lo pronto vamos al tema de esta noche. Compartí una imagen por ahí en Facebook eh, para la reunión del día de hoy. Y es precisamente de esta frase que está en la palabra de Dios en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de que en Jesús, en Dios, sus promesas son sí y amén en Él. Entonces, a veces nos gusta mucho citar este texto, los cristianos, la gente que tiene temor de Dios, citamos este texto como una parte fundamental de nuestra oración o de nuestras creencias, esperando que si Dios dijo que lo haría, podamos ver realizarse cada una de sus promesas y podamos ver cumplirse lo que Él habló a nuestras vidas, sobre todo si en algún momento recibiste una palabra profética o alguien te dijo algo o alguien te habló algo respecto a lo que Dios tenía para ti, escuchas esa promesa y dices sí, que se cumpla, que suceda, que venga a mi vida, que esto que me profetizaron, que vino el profeta desde el otro lado del mundo y sin conocerme y sin saber nada de mí y me habló y me dijo y profetizó y tú oyes todo eso y te emociona y crees que esa palabra se va a cumplir y lo que esperamos es que sea un sí y un amén de parte de Dios a esas palabras que recibiste o que escuchaste en algún momento. Eh, Hoy no tocaré el punto de la profecía en nuestros tiempos actuales. Es un tema maravilloso. Yo creo que necesitamos aprender acerca de lo profético, de la palabra profética, de la enseñanza profética. Creo que es necesario, pero también tampoco caer en esta euforia profética de que todo es profecía y que todo se profetiza y que cualquiera puede ser profeta. Creo que es un tema serio, vale la pena considerar el tema, pero creo que será para otra ocasión. Hoy creo que sí es importante que conozcamos que Dios habla a través de la profecía y que Dios tiene palabras que puede hablar a nuestras vidas y que puede decirnos o expresarnos o señalarnos o recordarnos algo que Él ya ha hablado en nuestras vidas y que necesitamos saber, que necesitamos conocer y que necesitamos tener claro en nuestras vidas que Él dirá sí y amén a sus promesas. Así es que
cómo es que esto funciona o cómo es que esto pasa o cómo podríamos entender mejor acerca del sí y amén de Dios y cómo nosotros nos vemos involucrados para que las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas se cumplan. Así es que, considerando esto, perdón, estaba cerrando eh, un texto aquí. Ok, así es que si nosotros tuviéramos una promesa de parte de Dios, no necesariamente porque un profeta te habló o te profetizó, simplemente porque alguien eh, te mostró un texto bíblico, tú mismo sentiste o recibiste una revelación de parte de Dios y crees que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo es que Dios podría hacer que esto suceda o que esto pase en nuestras vidas? ¿Cómo lograr que las promesas de Dios se vuelvan un sí y un amén para nosotros? A veces nosotros creemos que lo que la Biblia dice o lo que la Biblia habla respecto a las promesas de Dios son para otra época, para otro tiempo, para otro pueblo, para otras personas, en otras circunstancias. Y muchas ocasiones lo que está escrito en la palabra de Dios no lo consideramos como propio. Por eso hoy existe un distanciamiento con la palabra de Dios porque no creemos que la palabra de Dios sea para nosotros. Quizás sea para alguien más, pero no para nosotros, que quizás alguien más podría ser bendecido o beneficiado, eh, pero no nosotros, no somos las personas que deberían de recibir esa enseñanza. Así es que batallamos eh, con lo que hay en nuestro corazón y eso alimenta la incredulidad, alimenta la duda, porque no sabemos si eso también pudiera acontecernos. Incluso a veces somos selectivos respecto a la palabra de Dios, es decir, buscamos los pasajes que nos gustan, nos memorizamos los pasajes que nos gustan, nos confesamos o declaramos los versículos que nos parecen importantes para nuestras vidas o que esperamos que sucedan en nuestras vidas, pero no consideramos el resto de la Biblia, no consideramos todo lo que la Biblia dice, solamente lo que nos gusta, es decir, seleccionamos, por eso decía que somos selectivos, porque seleccionamos aquello que nosotros con lo que nos sentimos bien o con lo que nos sentimos a gusto. Y cuando eso es así, cuando la palabra de Dios, nosotros solamente fraccionamos la palabra o repartimos la palabra de lo que nos gusta o de lo que queremos escuchar o de lo que nos parece agradable a nosotros y el resto de la Biblia no la consideramos, nos estamos perdiendo una gran cantidad de promesas y una gran cantidad de bendiciones y de lecciones y de correcciones y de dirección a nuestras vidas por causa de que seleccionamos lo que nosotros creemos. Ahora, quizás hayas escuchado, hayas aprendido que apréndete unos versículos, declara estos versículos. Si es enfermedad, declara Isaías. Si es prosperidad, declara Filipenses. Si necesitas sabiduría, declara Santiago. En fin, nos buscamos textos. De hecho, hoy las Biblias, por aquí tenía una, las Biblias, esta Biblia es algo viejita, ya tengo muchos años con ella. Fue la primera Biblia, perdón, que compré con concordancia. La parte final, en las páginas finales, viene la concordancia, es decir, palabras específicas, palabras que se usan muy comúnmente en la Biblia y que la concordancia te muestra en qué versículos está. Y entonces usamos las concordancias y hoy más con la tecnología de los celulares o las computadoras es más fácil buscar un texto bíblico y buscamos específicamente textos que tengan que ver con lo que nosotros queremos decir o con lo que nosotros queremos escuchar. Entonces buscamos esos textos bíblicos porque nos parece o nos hace sentido en nuestra cabeza que esa es la manera en que deberíamos de orar, es la manera en la que deberíamos de declarar la palabra, solamente citando esos textos, pero los citamos fuera de un contexto y los usamos como recetas mágicas, como amuletos, como fetiche, como declaraciones, como recetas de oración o recetas yo diría, de rezos que podemos usar para repetirlos para que funcionen, como si fuera arte de magia. De hecho, hay cantidad de libros, no sabes
El otro día me puse a revisar más o menos cuántos libros habría de este tipo de oraciones, oraciones que te dicen, ora de esta manera, repite este texto bíblico, cita esta palabra de Dios, pero si no entendemos, si no tenemos una revelación de lo que esa palabra significa y cuál es el contexto de esa palabra, quizás nos estemos metiendo en problemas al citar la palabra fuera de contexto. Lo importante de que las promesas de Dios sean un sí y un amén para nosotros es que podamos entender la razón del por qué tendría que ser un sí y por qué tendría que ser un amén. Solamente citamos, eso está en Segunda de Corintios, si te interesa buscarlo. eh, Perdón, aquí se me movió. Um, Perdón, es que se me movió aquí. Ya lo tengo. Ya, es que está un poquito lenta mi computadora, pero ya apareció. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando tú lees este texto, si solamente lees este texto, este versículo así solito, de manera independiente a todos los versículos anteriores y todos los versículos posteriores, pues sería emocionante saber que todas las promesas de Dios son sí, en el sí y en el amén. Es decir, lo que Dios dijo, ten la certeza de que será un sí o un amén de parte de Dios. Pero necesitamos entender el contexto del por qué el apóstol Pablo lo dice y por qué, de qué está hablando cuando dice el apóstol Pablo de que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y entonces tendríamos que leer los versículos previos a este versículo 20 de Segunda de Corintios capítulo 17, del versículo 17 al versículo 20. Dice, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, pero, perdón, para que haya en mí sí y no. Es decir, pongo un poquito más el contexto, porque tendríamos que leer más todavía. Pero te lo pongo en contexto un poquito. El apóstol Pablo les había prometido a los hermanos en Corintio que iría a visitarlos. El apóstol Pablo es un hombre que tiene una carga muy fuerte por los gentiles, para que la gente conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se dio la tarea de compartir el mensaje de salvación en toda la tierra que él pudo recorrer, y a donde quiera que él iba, predicaba el Evangelio, las almas se convertían, establecía una congregación, y a través de la comunicación por medio de cartas o por medio de otros hermanos es que Pablo seguía edificando a estos hermanos en la fe, que se iban convirtiendo en todo el territorio que Pablo recorría en aquel entonces. Entonces Corintio no es la excepción. Corintio es una ciudad importante en aquel entonces, y Pablo le tiene mucho aprecio a los hermanos en Corinto por ser de las primeras congregaciones que él pudo levantar y del crecimiento que en su momento pudo haber. Además del testimonio de los hermanos en Corinto, de la verdadera conversión de algunos de ellos, las batallas que había dentro de la congregación, pero además el crecimiento que estaban mostrando al acercarse a Dios y al confiar en Dios. Uno de las cartas, creo que de mayor edificación para la iglesia, es precisamente las cartas a los corintios, cuando los líderes, los pastores, los ministros que están en formación de un ministerio, de una iglesia, es importante que recurran a las cartas de Pablo para ver lo que Pablo hacía con los hermanos en las diferentes congregaciones. Y una de las cartas que ayuda mucho a los pastores para esto es la carta a los Corintios, las dos cartas, primera y segunda carta a los Corintios, porque tiene mucho que ver con la doctrina, con la administración de la iglesia, con el trabajo que se hace en la congregación. Así es que el apóstol Pablo tenía la intención de viajar a Corinto. De hecho, prácticamente hizo una promesa de dar su palabra, de decir, voy a ir, voy a estar con ustedes, y en la siguiente vez que nos veamos vamos a resolver las diferencias, vamos a aclarar las inquietudes, vamos a ministrar, vamos a poner manos, vamos a orar por los enfermos. Es decir, el apóstol Pablo quería hacer muchas cosas en Corinto, pero se le complicaba. Sin embargo, él estaba seguro de que iría. Él aseguraba que estaría con ellos nuevamente, no solamente para predicar el Evangelio, sino para tener esa cercanía, esa coinonía, esa convivencia que Pablo procuraba entre los hermanos en la congregación.
Así es que el apóstol Pablo, por esta razón, es que dice, yo se los había prometido. Ahora, lo que les dije, dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Así que al proponerme esto, el hecho de ir a verlos, usé quizás de ligereza, es decir, lo dije porque estaba emocionado, porque quería verlos, porque la carne me ganó y entonces prometí que estaría con ustedes. Quizás, dice el apóstol Pablo, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Es decir, el apóstol Pablo no quiere hacer una promesa que no puede cumplir, pero por un momento por su cabeza sabe que quizás lo que él está proponiéndose hacer no depende literalmente de él, sino que depende de la intervención de Dios en el trabajo que está haciendo Pablo con los hermanos en Corinto. Es decir, Pablo tiene todas las intenciones de visitar a los hermanos, pero el de la última palabra es Dios. Y aunque Pablo hubiese prometido que iría y los vería, y aunque orara Pablo para que se hiciera o fuera posible el hecho de visitarlos a los hermanos en Corintio, aunque fuera un deseo ferviente en el corazón de Pablo, y ayunaran y oraran y ofrendaran para que Pablo pudiera hacer este viaje, por más que Pablo se lo propusiera, el de la última palabra es Dios. Y entonces Pablo les está diciendo, yo tengo la intención de ir, quiero hacerlo, quizás prometí que iría con mucha ligereza, la promesa que hice fue a la ligera, debí de haberlo pensado mejor, o no debí de haber dicho lo que dije, pero bueno, ya lo dije, y a lo mejor lo que dije lo hice incluso desde mi carne, es decir, desde las intenciones de mi carne de querer verlos, pero no necesariamente mi palabra está limitada por un sí o por un no, porque yo soy variable, yo estoy cambiante, mis circunstancias pueden cambiar, de mí no depende tener la vida o rechazar la muerte, de mí no depende el viajar, ir, estar allá con ustedes, sino que depende de Dios. Y esta parte es la que a veces nosotros omitimos al citar solamente que las promesas de Dios en sí, en Él y amén en Él. Como si nosotros no estuviéramos conscientes, lo decimos solamente si no estuviéramos conscientes de lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar. Pablo dice, yo fallé, yo hice una promesa que quizás no pueda cumplir porque quiero quedar bien, porque no quiero fallar a mi palabra, pero mi palabra no es más fuerte ni más pesada que la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo continúa explicando en el versículo 18. Mas como Dios es fiel, o sea, yo me puedo equivocar, yo puedo ser infiel, yo puedo hacer una promesa, dice Pablo, yo puedo hacer una promesa que no cumplo, puedo decirles que voy a ir con ustedes para diciembre y resulta que no lo hago y entonces pareciera que quedé mal yo, o que no cumplí, o que no quería estar con ustedes o que nada más les di a tole con el dedo para que siguieran mandando sus ofrendas y entonces yo nada más sigo poniendo pretextos. Dice el apóstol Pablo, yo no puedo ser eh, eh, quien cumpla a cabalidad todo lo que yo digo porque yo estoy limitado a una condición humana. Pero el apóstol Pablo en el versículo inmediato, en el versículo 18 dice, mas como Dios es fiel, yo no puedo ser fiel, pero Dios sí es fiel. Él es fiel. Eso no cambia. Entonces dice, en esto Pablo se afirma o se sujeta de esta cualidad y característica de Dios para decir, yo no puedo cumplir todo lo que prometo, pero Dios sí. Él es fiel. Quizás yo sea infiel. Y no es que Pablo se está haciendo la víctima ahí, o yo, hermanos, quise ser fiel, pero no, miren qué infidelidad la mía, no cumplí. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo está aclarando que en los términos que él pudiera hacer una promesa, puede cambiar. Los términos en los que nosotros, tú y yo, como seres humanos, hagamos una promesa, esa promesa puede cambiar, o esa actitud puede cambiar, o simplemente no la vamos a cumplir, porque no está en nuestras posibilidades, porque no podemos hacerlo, porque fallamos, porque somos débiles, porque no entendemos la espiritualidad, porque no conocemos el valor de una palabra. En fin, cualquier razón puede hacer que nosotros seamos infieles a lo que prometimos. Pero Dios no es infiel. Dios es fiel. Y por causa de que Dios es fiel, en esto es en lo que Pablo se afirma y dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros
no es sí ni no. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestras vidas, cuando nosotros ponemos nuestras circunstancias y tú pones tus planes, tus proyectos, tus deseos, los anhelos de tu corazón, los pones en las manos de Dios y pones todo eso que tú anhelas que suceda en tu vida, lo pones en las manos de Dios. Entonces ya no depende de tu sí y de tu no. Ya no depende de tu vulnerabilidad o de tu estado de ánimo o de si cambias de parecer o no. Ya no depende de eso. Ahora depende de Dios, de la fidelidad de Dios. Nuestras promesas, nuestras palabras pueden cambiar. Miren, he visto muchas, ya estoy grandecito, me veo muy joven, pero ya estoy grandecito, ya estoy caminado. Y he visto muchas historias. Hacemos muchas promesas, prometemos muchas cosas, decimos que vamos a hacer algo, decimos que vamos a cambiar, que vamos a mejorar, y resulta que no pasa nada, que fallamos, que nos equivocamos, que somos débiles, que nos gana la carne y decimos, no, es que yo quería hacer esto, y no, le prometemos a Dios muchas cosas y al final cambiamos de parecer. Decimos, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a asistir a la iglesia, ahora sí voy a hacer esto. Y prometemos muchas cosas y no lo hacemos. Y entonces el engaño grande que está en este mundo es que si no eres capaz de prometer si no eres capaz de cumplir una promesa que hiciste, o no eres capaz de responder a una promesa que hiciste, a un compromiso que hiciste, entonces no eres una persona confiable. Y si nosotros no logramos ser confiables o no podemos ser confiables y no tenemos la capacidad de garantizar aquello que estamos prometiendo, entonces, pues nadie más puede serlo. Nadie más, en nadie más se puede confiar, porque nosotros no confiamos ni en nosotros mismos. Eh, Hace muchos años, bueno, frecuentemente repito esta enseñanza en la congregación, no esto que estoy diciendo ahora, pero explico algo en la iglesia que anteriormente las personas no necesitaban contratos, no necesitaban firmar convenios o acuerdos para que un negocio se realizara. Los reyes venían con Abraham y le decían, Abraham, hagamos un pacto tú y nosotros respecto a que nosotros no nos vamos a meter contigo ni tú te vas a meter con nosotros. Hagamos ese compromiso, hagamos ese pacto para que no nos hagamos daño entre nosotros. Y no firmaban un contrato, no había una Organización de las Naciones Unidas, donde entre naciones tenían que respetar los acuerdos que hacían entre naciones, o entre reyes, o entre reinos. No tenía que ver eso. Lo más que he encontrado en la palabra de Dios es que los juramentos que se hacían anteriormente, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, anteriormente, cuando se hacía un juramento, lo más que me he encontrado, a lo mejor me equivoco y haya otro tipo de juramentos, es que la mano se ponía en el muslo de la otra persona y bajo ese simbolismo de confianza es que se podía hacer un pacto o un trato. Eh, y entonces era la palabra lo que valía, lo que importaba. Hoy hemos demeritado tanto el valor de la palabra, nos hemos creído tanto eso de que no somos confiables, de que no se puede confiar en la palabra de nadie. Nos hemos inventado frases como las palabras se las lleva el viento o si no está en papel no se cumple. Cosas como esas que han demeritado el valor de la palabra nos han hecho a nosotros ser personas desconfiadas y por lo tanto en algún momento nosotros también no somos confiables. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que eso es natural y que nosotros como seres humanos nos volvemos desconfiables. Perdón, somos personas no confiables, no podrían confiar nadie en nosotros porque nos equivocamos, porque fallamos, porque cometemos errores, porque fallamos a las promesas, porque no hacemos lo que decimos que vamos a hacer y entonces nuestra palabra pierde valor. El apóstol Pablo dice, sí, o sea, yo pude haberlo hecho mal, pude haber hecho una promesa que no voy a cumplir, pude haber dicho algo que no voy a hacer porque soy un ser humano y en mi naturaleza humana o en mi instinto humano podría yo prometer algo que no voy a cumplir y decir algo que no voy a hacer. Podría hacerlo. Incluso ustedes, corintios, podrían dudar de mi palabra porque yo se los he dicho antes y no he cumplido. Entonces ustedes podrían dudar acerca de mi promesa. Pero, dice el apóstol Pablo, pero el que sostiene nuestras palabras, el que hace que nuestras palabras se cumplan, es Dios.
porque Él sí es fiel. Y entonces, aunque yo pretenda hacer un acuerdo del cual no voy, ya desde el principio no estoy dispuesto a cumplir, pues entonces ya desde el principio mi palabra no sirve. Pero como mi palabra está respaldada por la fidelidad de Dios y en eso confío, entonces mis promesas o mis palabras tienen validez. El apóstol Pablo no predicaba un evangelio que a él se le hubiese ocurrido. El apóstol Pablo y todos los apóstoles no hablaban del reino de los cielos como se imaginaron que podría ser o como ellos se pusieron de acuerdo para inventar una religión nueva que revolucionara el mundo. No, lo que el apóstol Pablo hablaba es de lo que él mismo testificaba, que había sido él testigo de lo que había sucedido. Los apóstoles fueron testigos vivenciales de aquello que le pasó a Jesús y ellos contaban los sucesos de nuestro Señor Jesucristo como vivencias personales, vivencias propias. Entonces nosotros de repente dudamos o creemos, perdón, eh, que la palabra no tiene tanto peso, que si no está en papel, que si no lo firmamos, si no lo hacemos ante un notario, no tiene validez. Las palabras antes era lo que importaba. Nosotros mismos hemos hecho que la palabra no tenga peso. Nosotros hemos demeritado el valor de la palabra porque prometemos y no cumplimos, porque decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, porque hacemos compromisos en los que fallamos. Y me incluyo, yo estoy seguro que habré hecho muchos compromisos, habré hecho muchas promesas que no he llegado a cumplir. He procurado cumplirlas todas, pero tengo mala memoria y si no tuviera la ayuda de mi esposa para recordarme que tengo una cita con alguien o que tenemos que ir a ver a alguien o que tenemos un compromiso en algún lado, ya se me hubiese olvidado y hubiese quedado todavía más avergonzado o hubiera quedado todavía peor de lo que ya lo he hecho. Pero ese no es el punto. El punto es que desde que venimos a Jesús, desde que nos convertimos al Señor, entonces nuestra palabra tiene el respaldo de Dios. Es decir, nuestras promesas, nuestros acuerdos y nuestros convenios tienen el respaldo de Dios. Y entonces podemos tener la convicción de que lo que Dios promete sería un sí y un amén. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, porque el Hijo de Dios, en el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en Corintio, lo que nosotros les hemos enseñado no son ocurrencias nuestras. Lo que les hemos predicado, tanto Silvano, Timoteo, yo, y hablando de Silvano, incluía a Silas y en fin, todos los que en algún momento han enseñado a los hermanos en Corintio, dice el apóstol Pablo, nosotros lo que les hemos enseñado no son ocurrencias personales, son testimonio del Hijo de Dios, de Cristo, del Señor Jesucristo, quien Él se ha mostrado a ustedes con manifestaciones para que lo que Él diga o lo que nosotros enseñamos sea cierto. Y la evidencia de que es cierto lo que enseñamos son las señales, son los milagros, son los prodigios. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Jesús hace por sí mismo a través de nosotros. Y luego dice en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios, escuche esto, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios dijo que iba a hacer, es sí, es sí. Para Dios es sí. Él dijo que haría algo y así será. Él prometió algo y así será. Nos cuesta trabajo a nosotros a veces aceptar esta perfecta voluntad de Dios porque no creemos que sea un sí, dudamos que sea un sí. Si Dios dijo que te bendeciría o que te sanaría o que te restauraría o que te ayudaría en tu matrimonio, decimos, ¿será? ¿Será que sí Dios lo hará? ¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios puede ayudarme, que puede restaurar mi vida? ¿Será eso cierto? Y de repente pasa un día, 2 días, un mes, un año y no ves el milagro que estás esperando y entonces la incertidumbre en tu corazón es, ¿será? Porque ya llevo tanto tiempo pidiendo, ya tengo tantos meses y tantos días suplicando a Dios por el milagro y no pasa.
estás esperando que Dios obre en tu matrimonio, que obre en tus hijos, que obre en tus finanzas, y llevas tiempo orando y resulta que no sucede, y empieza a haber una incertidumbre en el corazón porque no es el tiempo, o no es el tiempo que tú estabas esperando que sucediera el milagro, y dices, ¿será de verdad que Dios hará lo que dijo que haría? ¿Será que Dios puede cumplir sus promesas? ¿Será que Dios puede ayudarme en estas circunstancias? Y a veces dudamos de que lo que estamos esperando que Dios haga pase. Y dudamos porque dudamos hasta de nosotros mismos. Dudamos de que nosotros podamos cumplir una palabra, podamos cumplir una promesa, que podamos ayudar a alguien, que podamos restaurar la vida de alguien, que podamos pagar una deuda. Dudamos de que podamos cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Dudamos de todo. Y entonces como la duda empieza a hacer su trabajo en nuestro corazón, pensamos también que Dios quizás no tenga el tiempo o no tenga la atención para responder a todas nuestras peticiones o a todas nuestras necesidades. Quizás sea un Dios muy ocupado o quizás sea un Dios distraído o que a lo mejor está de vacaciones o a lo mejor está enojado con nosotros y por eso no responde. Pero lo que tiene que quedarte claro es que todo lo que acontece en tu vida, todo lo que Dios dijo que haría, todas las promesas de las que Dios habló son sí y en él amén. Es decir, Dios hará posible todo. Dios es quien hace que sucedan las cosas. Nos cuesta trabajo aceptarlo y quisiéramos que solamente con decir que es sí y amén y ya va a pasar. El asunto es que lo puedes decir 1000 veces o 100,000 veces, pero si en tu corazón está la incertidumbre, por más veces que lo repitas y por más que trates convencer a tu mente de que sí es un sí y que sí es un amén de parte de Dios, vas a batallar con la lucha en tu corazón acerca de creer completamente en Dios y aceptar su perfecta voluntad. Esa es la lucha que tenemos todos los días. Tanto tú como yo nos enfrentamos a una lucha constante si el día de mañana será un día mejor, tendremos la paz en nuestro corazón, encontraremos la felicidad que estamos buscando, nuestras finanzas se restaurarán, por fin tendré alivio de toda la angustia y la pesadez que vive mi vida y mi matrimonio, mis finanzas y la salud de mi cuerpo. Finalmente lograré restaurar mi vida. Y empezamos a creer que no es posible porque hasta ahora no ha sucedido. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué si Dios puede hacerlo? ¿Por qué si Dios dice que sí y amén? Y puede hacerlo, puede hacer que pase, puede hacer que mi vida mejore, que mis finanzas mejoren, que mi salud mejore, que mi matrimonio mejore, que mis hijos sean los hijos más maravillosos y excelentes, no porque lo digo, sino porque son y porque lo demuestran y lo viven. Y yo quiero unos hijos así y anhelamos el matrimonio maravilloso de los cuentos de hadas, con el príncipe azul y la princesa encantada, y queremos que todo sea dicha y felicidad, pero vemos que pasa el tiempo y no pasa. Y decimos, ¿será? ¿Será que Dios puede hacerlo? Y si crees en tu corazón que Dios puede hacerlo, que Dios es un Dios soberano, omnipotente, omnipresente y todopoderoso, y Él puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no interviene de una vez por todas en nuestras vidas y lo resuelve ya todo y dejamos de sufrir y dejamos de padecer y dejamos de llorar por los rincones y de estar lamentándonos del tipo de vida que llevamos y de la familia que tenemos y de las finanzas que no nos alcanzan y del cuerpo que se enferma? ¿Por qué Dios no hace algo de una vez por todas? ¿Y por qué Dios no interviene? Y entonces en lugar de vivir con la incertidumbre, tengamos la certeza de que en Dios es sí y amén. ¿Por qué no hace algo el Señor? ¿Por qué no está obrando a favor mío? ¿Por qué no está cambiando las cosas? Y hay cosas que tenemos que entender, hay cosas que tenemos que comprender respecto a ello para dejar de batallar con la incredulidad y para poder aumentar nuestra fe y poder afirmar nuestra certeza en el sí y amén del Dios, no en nuestro sí y no. No, como Pablo dice, no, yo puedo decir un sí, un no, puedo cambiar de parecer, puedo ser infiel a mi propia promesa, pero Dios no. En Dios es sí y amén. Es decir, en Dios no hay sí y no. En Dios hay sí y amén. Él no cambia de parecer. Él no cambia acerca de lo que dijo. Él dijo que lo haría y lo hará. Entonces, vamos a ver primero, yo espero que me puedas seguir en esta conversación esta noche. Gracias a los que ya están aquí con nosotros, que se están conectando, que nos dejan sus saludos, sus likes. Gracias, de verdad, a quienes andan por aquí. Hermana Irma, Dios le bendiga, hermana. Gracias. A Rodolfo, gracias. Rodolfo, Dios te bendiga. Vero, también.
desde Morelos, gracias. Eli, gracias Eli, Dios te bendiga. Perla también, Dios te bendiga, gracias a todos ustedes por conectarse, a Pati Rojas. ¿Quién más anda por aquí? Perdón, pero de repente se pone lenta la computadora y no me da la información que quiero cuando se la pido. Adriana Jiménez, Claudia Barragán, Víctor Manuel Padilla, Eli Castañeda, gracias, 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 de verdad, gracias por conectarse, por compartir el video, por dejar un like. Acuérdense que cuando ustedes interactúan con el video, dejando un comentario, dejando un like, compartiendo el video, cuando ustedes interactúan hace que este video llegue a más personas. Gracias por eso, les agradezco mucho la confianza y por acompañarme esta noche. ¿Quién? Ok, vamos a tratar de explicar qué podemos hacer. Primero tiene que quedarnos claro que nosotros no somos marionetas de Dios. Una de las cosas que enseñamos muy frecuentemente en las iglesias cristianas, sobre todo, no sé, en las otras religiones si lo enseñen tanto como nosotros, pero una de las cosas que enseñamos es que tenemos libre albedrío, que el cristiano sabe y entiende que es nuestra libre elección el tipo de vida que debemos de vivir. Déjeme darle una noticia. La palabra libre albedrío, las palabras libre albedrío, esta frase, no existe en la Biblia. No está en la palabra de Dios. Parece raro, ¿no? Porque es lo que normalmente enseñamos y predicamos. Pero la palabra como tal, como frase, como que Dios nos dio libre albedrío o el Señor creó al hombre y le dio libre albedrío, no existe, hermano. No hay esa frase dentro de la palabra de Dios. Y parece curioso porque esa es una de las cosas que sostiene nuestra doctrina y sostiene nuestra enseñanza acerca de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Una de las cosas que argumentamos como cristianos es que Dios no obliga a nadie y que el ser humano tiene la libre elección de vivir como se le dé la gana. Y aunque lo entendemos y aunque lo enseñamos así, la Biblia no lo dice. Ahora, eso no significa que no exista tal cosa como libre albedrío. Hoy la psicología le llama voluntad, o la sociología, o la ciencia, o la historia hace que nosotros le llamemos voluntad, pero el libre albedrío, perdón, es la libre elección de lo que nosotros queremos. La Biblia sí enseña, la Biblia sí enseña de que nosotros fuimos hechos de parte de Dios para tener voluntad propia, para decidir por nuestra cuenta. Si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te darás cuenta que Dios no impone su voluntad sobre nadie. La presenta, la enseña, la manifiesta, la muestra, corrige a las personas, muestra el camino, pero al final de cuentas quien elige el estilo de vida que quiere tener es el ser humano. Entonces, no podemos culpar a Dios porque no nos manipula o porque no nos utiliza como marionetas para que Él entre a nuestras vidas y resuelva nuestras malas decisiones. No podemos culpar a Dios y hacerlo responsable de lo que nosotros hemos elegido de voluntad personal y haciendo lo que se nos dé la gana. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Partamos de ahí. Partamos del hecho de que Dios nos creó y partamos del hecho de que Dios nos hizo como Él es. Ok, lo primero que pensamos cuando decimos Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pensamos que Dios nos hizo con manos, con brazos, con piernas, con ojos y orejas, porque Él tiene manos, brazos, piernas, ojos y orejas. Entonces, esa es la semejanza en la que creemos que Dios nos hizo semejantes a Él. Aunque si tú lees un poquito más profundamente la Biblia, te darás cuenta que no podríamos nosotros definir a Dios como un ser como nosotros, es decir, un ser que tiene ojos, que tiene manos, que tiene boca, que tiene pies, porque es semejante a nosotros. Entonces, si pensamos de esa manera, es que nosotros estamos haciendo a Dios a nuestra imagen. Y no es así. Nosotros somos a la imagen de Dios. Y aunque la Biblia nos enseña que Dios tiene ojos, que Dios tiene boca, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies, que Dios tiene oídos, o sea, podríamos decir, es que sí lo tiene, pastor, porque la Biblia dice que Él tiene ojos, que Él tiene manos, entonces sí es semejante a nosotros físicamente. No, es para que nosotros entendamos que Dios tiene cualidades y facultades para poder tener una interacción con el ser humano.
Pero no necesariamente la Biblia dice que Dios tiene eso como un aspecto físico humano. Ahora, si te quieres imaginar que Dios tiene una forma humana, no te preocupes, a Dios no le afecta. Si lo quieres imaginar y dices, es que Dios tiene ojos y es barbón y está sentado en un trono y su barba es blanca y su cabello blanco y tiene una túnica súper blanca, hermosa y te lo quieres imaginar de mil formas, Dios no le causa un problema a eso. Dios no se conflictúa o pierde identidad porque te lo estás imaginando distinto a cómo es Él. Él es Dios. Nosotros lo que debemos entender es que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 1, versículo 26, les decía hace un momento, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice ahí, en ese mismo versículo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios nos hizo a su imagen, no solamente en la condición física que nosotros concebimos, sino Dios nos hizo en su imagen en autoridad y en voluntad. Nosotros tenemos la voluntad de elegir cómo vivir. Dios nos puso a nosotros sobre todos los animales que existen para tener una autoridad sobre ellos. ¿Cómo un animal podría estar sobre otro animal si los mismos instintos y las mismas circunstancias básicas le mueven a ser como un animal? Nosotros no somos como los animales, nosotros estamos por encima de los animales, porque la condición en la que fuimos creados es que tengamos voluntad. Los animales no tienen voluntad. Los animales tienen instintos. Por eso, un caballo tú lo puedes domesticar. Un perro lo puedes domesticar. Cualquier animal lo puedes domesticar. Dice el apóstol que lo único que no podemos domar los seres humanos es la lengua. Pero de ahí en fuera hemos domado todos los animales que pudieran existir o han existido sobre la tierra. Y lo puedes ver en YouTube. Hay cosas impresionantes de cómo se han domesticado animales, cómo se han domesticado insectos, cómo se han domesticado bestias del mar, de los aires, de la selva, y cómo se domestican y se entrenan, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y es el razonamiento, es la capacidad de razonar donde está involucrada nuestra voluntad. Dios no doblega nuestra voluntad. Dios permite que tú elijas cómo quieres vivir y que de esa manera puedas hacer de tu vida lo que mejor te convenga. Entonces, si Dios quiere hacer un sí y amén en tu vida, ¿cómo podría hacerlo sin afectar tu voluntad? Por eso, dice la palabra del Señor, si tú puedes leer, te muevo un poquito en la Biblia para que vayas buscando los textos. Vamos a poner otra base más. Ok, somos hechos a imagen y semejanza. Otra base más. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amado, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En este pasaje podemos ver cómo Dios le dice al pueblo de Israel, como lo dice a cualquier persona, le dice al pueblo de Israel, eh, elijan, decide, es tu decisión. Puedes ir a la derecha, puedes ir a la izquierda, puedes ir a la bendición, puedes ir a la maldición, puedes ir a la vida o puedes ir a la muerte. Quien elige eres tú. Yo te pongo la opción delante de ti. Y si hubiera tres opciones, las tres opciones las mencionaría. Y si hubiera 10 opciones, las 10 opciones las mencionaría. Pero solamente menciona dos opciones. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. A veces creemos, hoy hay un discurso muy común que no podemos hacer un señalamiento, una crítica a las características del ser humano solamente por el hecho de que no se puede hoy decidir si sí o si no, o no se puede decir blanco o negro, sino que hay una infinidad de grises en la que
las decisiones varían por esa gran tonalidad de grises o esa gran variedad de formas de decir las cosas. Nos cuesta mucho trabajo decir qué es malo y qué es bueno. Hoy en día no podemos señalar que algo es malo porque alguien podría ofenderse por eso que yo señalo. Pero tampoco puedo decir que algo es bueno porque alguien más se ofendería porque yo estoy diciendo que es bueno. Y entonces estamos en una disyuntiva donde no podemos elegir si la vida o la muerte, si la bendición o la maldición. Y decimos, ¿qué no habrá por ahí intermedio una cantidad de caminos distintos en los que pueda participar de la bendición sin tener que conflictuarme con la maldición? O sea, no habrá una manera de resolver las cosas porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero Dios nos es claro y nos dice, miren, no te confundas. O hay bendición o hay maldición. O hay vida o hay muerte. Elige. ¿Te vas a la derecha o te vas a la izquierda? Es tu decisión. Y el Señor dice, yo te digo que te vayas hacia la vida. Mi consejo para ti, si me quisieras escuchar un consejo, dice Dios, es que escojas la vida. Pero no te voy a obligar a ir por el camino de la vida. No te voy a obligar para que tomes el camino de la bendición. No es ese el plan de Dios para nosotros. Te leo algo más. Dice Isaías, capítulo 48, versículo 18, dice Isaías, oh, si hubieras atendido, es Dios hablando a través del profeta, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas del mar. Es decir, que después de haberles dicho, escoge la bendición o la maldición, escoge la vida o la muerte, al final el pueblo de Israel escogió la muerte, escogió la maldición. Y dice Dios, si tan solo me hubieras hecho caso y hubieras escogido la bendición, hubieras escogido la vida, tus bendiciones serían como ríos que llegarían a ti, que estarían ahí contigo por causa de seguir lo que yo te estoy diciendo. Pero como no quieres escucharme, como no quieres seguir mis consejos, si no quieres hacer tu voluntad, pues estás batallando y estás sufriendo o estás padeciendo las consecuencias de tus decisiones. Dios, aun cuando nos ve tomar una decisión equivocada, podría Dios intervenir y pararse, como lo explicaba el domingo, pararse con un ángel delante de ti y decir, no pases más, no vayas por este camino. Podría hacerlo. Pero aun cuando estuviéramos en una situación de bendición, si nosotros no la queremos, le estaríamos reclamando a Dios, yo ni quería estar aquí. Yo no sé para qué me bendijiste. Yo no sé para qué me trajiste a este punto. Yo no sé por qué ahora mi familia no me quiere. Yo no sé ahora por qué ya todos me ven raro, por qué todos me ven gacho, porque tú, Señor, me trajiste en esta situación, tú me pusiste en estas circunstancias, yo no quería eso y tú lo hiciste. Eso estaríamos haciendo. Y muchas veces tenemos que tocar fondo, tenemos que llegar al fondo del dolor, del sufrimiento, del fracaso, de la equivocación. Tenemos que tocar fondo para decir, Señor, sácame de aquí, interven en mi vida, bendíceme, ayúdame a salir de este problema. No quiero vivir de esta forma, no quiero estar solo, no quiero vivir enfermo, no quiero vivir pobre. No, Señor, ayúdame con mis hijos. Y empezamos a hacer oraciones donde ahora sí queremos que Dios intervenga, donde ahora sí queremos que Dios forme parte de nuestras vidas, pero en un principio, cuando tuvimos oportunidad de elegir, no lo hicimos. Ahora bien, no es un mensaje de condenación, no creas que solamente te quiero señalar lo malo o la condenación que hay por no hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que en el libro de Números, ah, Números capítulo 23, en tu Biblia, si tienes tu Biblia, puedes buscar. Es que aquí se me quitó, pero ya lo encontré. Números capítulo 23, versículo 19. Dios, dice Moisés en el libro de Números, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. En este pasaje es uno de los textos que a mí me gusta citar mucho, porque una de las cosas que debemos de entender acerca de Dios, del por qué Dios dice sí y amén a sus promesas, es que porque lo que Él dijo, Él lo hará.
Dios no es hombre, dice Moisés, Dios no es hombre para que mienta. Dios no tiene necesidad de mentirnos. Dios no tiene en su haber el querer mentirnos a nosotros para quedar bien, o para hacernos sentir bien, o para tenernos engañados en una religión equivocada. Dios no está buscando satisfacer su ego o satisfacer, mantenernos engañados a nosotros para seguir teniendo un grupo de seguidores o un grupo de súbditos, de followers que están ahí con Dios porque Dios hizo promesas que no sabemos si cumpla, pero las dijo a lo mejor y sí. Dios no necesita quedar bien con nadie. Dios no requiere que nosotros le sigamos para que Él siga siendo Dios. No es como un influencer que necesita un número de seguidores para seguir siendo un influencer. Y están desviviéndose, perdón, están desviviéndose por ganar más seguidores, por no perder a los que tienen, por darles a ellos lo que ellos quieren escuchar. Dios no necesita hacer eso. Dios no miente para quedar bien con nosotros. Dios no miente para entretenernos. Dios no miente para hacernos sentir bien. Dios no es hombre, dice Moisés. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre, fíjense en esta parte, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está diciendo es que la naturaleza de Dios no es instintiva como nosotros, ni es carnal como nosotros. Tú y yo podemos decir sí hoy y mañana decir no. Podemos hacer una promesa hoy y romperla mañana. Podemos hacer un pacto hoy y romperlo mañana. Dios no. Dios no se va a arrepentir de lo que dijo, porque Él antes de hablarlo y antes de decirlo, ya midió las consecuencias de sus palabras. Él ya sabe qué va a pasar por lo que dijo. Él conoce las palabras que salen de su boca y entiende que cada palabra que salga de su boca tendrá una consecuencia. Así es que Dios no se va a arrepentir de su palabra. Y si Él lo dijo, dice Moisés, si Él lo dijo, ¿lo hará? ¿Hay una duda en tu corazón de que Él vaya a hacer lo que dijo? ¿O hay, si Él lo habló, acaso no lo va a ejecutar? ¿No va a cumplir lo que dijo que haría? Si nosotros entendemos la naturaleza de Dios, de entrada dejamos de llamarlo Diosito creyendo que es un Dios pequeño. Dejamos de llamarlo o creyendo que es un Dios sentado en un trono con un látigo en una mano y con otra vara en otra mano para castigarnos y hacernos daño cada vez que nos portamos mal. Si empezamos a entender y a cambiar el concepto que tenemos de Dios y nos apegamos más a lo que dice la Biblia, muchos de los errores que cometemos de duda, de incredulidad, de escepticismo, de alejamiento de Dios, es porque no conocemos a Dios. Empezamos a tomar decisiones equivocadas respecto a Dios porque creemos que Dios está distante de nosotros, cuando la Biblia dice que Él quiere estar cerca de nosotros. La razón por la que vino Jesucristo a la cruz del Calvario es acercarse Él a nosotros. No podíamos nosotros, en nuestra capacidad humana, no podíamos acercarnos a Dios. Así es que Él buscó acercarse a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Las incredulidades, la frialdad del corazón, el enfriamiento espiritual que viene a nuestras vidas es porque desconocemos a Dios, porque no lo conocemos, no sabemos quién es. Entonces hoy quiero dejar en tu corazón claro que Dios habló y no se va a arrepentir acerca de lo que habló. Si Él ya dijo algo respecto a tu vida, si Él te habló algo en la Biblia y te dijo algo en su palabra y te dijo, quiero hacer esto en tu vida, quiero ministrar tu vida, quiero ayudarte en tu familia, quiero restaurar a tus hijos, quiero restaurar tus finanzas. Si Él habló eso a tu vida, perdón, y eso mostró a tu corazón, Él no va a cambiar. Él no se va a retractar, Él no va a decir, híjole, le prometí algo que no voy a poder cumplir. Claro que Dios lo va a cumplir. Pablo decía, yo sí puedo fallar, yo puedo no cumplir algo que prometí, por eso a veces mi palabra puede ser sí o puede ser no, puedo haber hablado desde la emoción, desde la carne, pero en Dios mis promesas son sí y amén. En Dios puedo cumplir lo que yo he dicho porque Dios me respalda. Imagínate si Pablo está dándole mayor peso y mayor autoridad a las promesas que Dios hace y al respaldo de Dios sobre su vida, para que su palabra tuviera peso y validez entre los hermanos en Corinto. Imagínate cuánto peso y cuánto valor tiene la palabra de Dios, cuánta autoridad tiene una palabra de Dios que se va a cumplir,
que va a hacer Dios lo que Él dijo que haría. Yo te aconsejo que no te dejes guiar o no te dejes enseñar o te dejes adoctrinar por una falsa enseñanza respecto a Dios, un falso conocimiento respecto a quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Porque eso puede enfriar tu corazón, puede enfriar tu relación con Dios, porque puedes pensar que Dios no es como lo dice la Biblia, sino más bien Dios es a tu imagen, es a tu semejanza, es decir, como tú lo quieres que sea, como tú quieres que Dios sea. Y en realidad no es así, es al revés. Nosotros somos a su imagen, somos como Él es. Y Él es un Dios perfecto, es un Dios soberano, es un Dios libre, es un Dios que no tiene que mentir para quedar bien, es un Dios que no tiene miedo de decir las cosas porque no se vayan a ofender. Dios es Dios y tiene cuidado de ti y de mí y cumplirá sus promesas en ti. Amén. Una cosa más y voy aterrizando a lo que te quiero decir. Dice Isaías, dice, ¿por qué no me lo estás diciendo? Bueno, de entre todo lo que te quiero decir, quiero ir aterrizando la idea ya. Dice Isaías, capítulo, si tienes tu Biblia lo puedes buscar, Isaías capítulo 55, dice la palabra del Señor. Isaías 55, versículos 10 al 13. Este es uno de los versículos de los pasajes bíblicos que a mí me gustan mucho por lo que significan para mi vida, por lo que Dios ha hablado a mi vida. Y eso es lo que alienta y me da esperanza a seguir esforzándome, a seguir buscando a Dios, a seguir esperando que las cosas mejoren en mi vida, en mis finanzas, en mi familia. Y no es que estemos mal o que estemos arruinados o que estemos patas para arriba, no, 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 pero pueden estar mejor las cosas. Yo creo que a lo mejor hoy como están las cosas en tu vida, se estén bien. Ya a lo mejor te estás acostumbrando a vivir de esa manera, con dolor, con tristeza, con soledad, con amargura, con falta de perdón, con incertidumbre, con miedos, inseguridades. A lo mejor ya te estás acostumbrando a vivir de esa manera y dices, bueno, pues esta es la vida que me tocó vivir. Yo no creo eso. Yo no creo que deberíamos de acostumbrarnos a lo que nos tocó. Yo creo que Dios nos da la posibilidad de elegir la vida. Es decir, tú eliges cómo quieres vivir. Y entonces las promesas de Dios serán sí y amén. Y no es porque Dios intervenga en tu vida y tú seas una marioneta que Dios pueda manipular, no, sino porque tú conscientemente sabes que Dios puede hacer que las cosas en tu vida sean mejores. Y no te estoy dando una palabra de positivismo, de piensa positivo, de que declara positivamente con tu boca, no. Te estoy diciendo solamente de lo que toca a Dios. Pablo dice, en lo que toca a mí, puedo equivocarme, puedo fallar, puedo decir una promesa que no voy a cumplir. Puedo decir sí o mañana puedo decir no. Puedo cambiar de parecer. Pero en Dios no. En Dios las cosas son distintas. Y te voy a explicar por qué. Isaías capítulo 55, versículos 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Porque, leo desde el 9, desde el 9. Isaías 55, versículo 9 al 13. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto debería de alentarnos a ti y a mí, de que a pesar de lo que estás viviendo ahorita, de lo que te está pasando ahora, si estás triste, si estás afligida, si te sientes deprimido, si sientes la aflicción y la necesidad financiera, si sientes que el mundo se te está viniendo encima, si estás perdiendo la esperanza de tener a tus hijos felices y que les vaya bien y que sean bendecidos por Dios, y sientes que te está fallando todo eso y sientes que no puedes controlarlo, deberías de tener presente, y el consejo que te puedo dejar esta noche en tu corazón es, deberías de ser consciente de que Dios tiene un pensamiento mejor para ti. Mejor de lo que tú te puedas imaginar, mejor de lo que tú pudieras haber planeado. Por eso en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición. Por eso aquí en Isaías dice el Señor, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y quizás eso es lo que nos cuesta trabajo
Porque si nosotros estamos por aquí tratando de entender a Dios, Dios está pensando por acá. Y entonces cuando tú tratas de pensar lo que Dios piensa, no logras alcanzar sus pensamientos. Y entonces la frustración es, bueno, como no sé qué piensa Dios acerca de mí, entonces, y no sé si lo que Dios quiera sea bueno, pues hay lo que Dios quiera, ¿no? Ya Dios dirá, ya a ver qué sale mañana, a ver cómo nos va, pues ya Dios, que Dios nos ayude y que a ver qué bueno sale. Y ni siquiera tenemos la certeza de que algo bueno pueda pasarnos, de que mejore nuestra situación, de que estemos en paz, de que haya alegría en nuestra alma, que dejemos de estar afligidos todo el tiempo y podamos mirar con esperanza la vida, sabiendo que cosas buenas nos pueden pasar. Y no porque tú tengas muy buenos planes, porque a veces ni siquiera nuestros planes son buenos. A veces ni siquiera sabemos que lo que, o ni siquiera concebimos buenas ideas. A veces nos fallan las ideas, a veces nos equivocamos tremendamente y sobre todo cuando tenemos que interactuar con otras personas, relacionarnos con otras personas, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros en el trabajo, la gente alrededor nuestro, nos cuesta trabajo interactuar o mantener una buena y sana relación con ellos y como no podemos, decimos, no, se me hace que Dios, como que Dios está lejos en este asunto o como que Dios no quiere intervenir en esto y me está dejando la bronca a mí solito, y entonces yo a ver qué hago, ¿no? A ver cómo lo resuelvo. Pero déjame decirte algo. Dice que los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos. Dice, versículo 10, porque como desciende de los cielos, ojo aquí con esto, escucha esto por favor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Esto es irrefutable. Aquí en China eso pasa. La lluvia, la nieve cae en la tierra y no, así como cayó, no es que, ya caímos a la tierra, regresémonos. No, no, cayó el agua, cayó la nieve, cayó la lluvia y toca la tierra. Y cuando toca la tierra, empieza a producir en la tierra que todas esas semillas que quedaron ahí, que todas esas semillas que fueron uh, este, puestas en tierra, ahora esas semillas empiecen a producir lo que se necesita. Me estaba explicando mi hijo que ahora está aprendiendo cosas nuevas acerca de la veterinaria y me decía mi hijo, o me explicaba algo mi hijo, dice, hoy tenemos problemas con los animales de las granjas o con los animales que consumimos los seres humanos, que son animales de granja, porque anteriormente los animales comían las semillas y hacían excremento en el campo y entonces esas semillas nutrían la tierra otra vez y la tierra se volvía estaba fertilizada, estaba abonada de manera natural. Hoy, como todos los animales de granja están metidos en una granja, no salen al campo, no riegan sus excrementos por el campo, entonces no hay ese abono natural, no hay esa expansión de semillas, no hay esa proliferación de la naturaleza misma cubriendo las necesidades. El ser humano ha limitado la capacidad de reproducción de las plantas porque está cazando animales, está enjaulando animales y no los está dejando que rieguen las semillas por todo su entorno. Pero una semilla que está en la tierra, que es mojada y que es absorbida por la tierra, germina y empieza a producir. Esa naturaleza de lo que Dios está diciendo, esa cosa obvia, lógica, observable, de manera natural, como decía hace un momento, aquí en China, es decir, en todas partes pasa lo mismo, eso no lo podemos negar. Y dice Dios, de esa manera, algo que tú puedes observar, que se cumple en todas partes del mundo. La lluvia cae, moja la tierra, germina las semillas y esto empieza a producir. Dice el Señor, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que hará lo que Él quiere? Su palabra, no los seres humanos. Mucha gente piensa, ¿por qué Dios no controla a los humanos y acaba con la maldad? No, Dios no hace eso. Pero lo que sí hace Dios es que su palabra, la palabra que sale de su boca, no regresa vacía, sino que la palabra que sale de la boca de Dios hará lo que Dios dijo que haga. Cuando Dios habla desde los cielos, cuando Dios bendice nuestras vidas,
lo que Él dijo, así será. Por eso su palabra es sí y amén. Sí, en Él sí y en Él amén. Por medio de Jesucristo, para que se manifieste su gloria a través de nosotros. Y no vuelve allá, dice, estoy en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Solamente me gustaría dejarte algo. Como muchas veces lo he platicado y muchas veces lo he dicho, en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Si tú no quieres cambiar, Dios no te va a cambiar. Si tú no quieres mejorar la relación con tus hijos, Dios no va a hacer nada para hacer que mejore la relación con tus hijos. Dios, si tú no quieres cuidar tu cuerpo y tener una mejor salud, Dios puede hacer un milagro, pero al final, a los pocos meses, otra vez tu cuerpo enfermará porque tú no cuidas tu cuerpo. Si no eres un buen mayordomo acerca de lo que Dios te da para administrar con sabiduría lo que Dios pone en tus manos, seguramente en poco rato estarás nuevamente endeudado a pesar del mayor milagro financiero que puedas recibir en tu vida. Así es que no se trata de magia lo que Dios hace en nosotros. No es magia, la fe no es magia. Esa idea, esa filosofía barata que están transmitiendo hoy en día de manera eh, general y generalizada y haciendo énfasis del pensamiento mágico, como si el pensamiento mágico, burlándose de la fe, como si la fe fuera un pensamiento mágico. Esa idea de burlarse de la fe, haciendo escarnio de nuestras creencias y burlándose de lo que nosotros buscamos en Dios. Esa manera de decir, Dios no existe o Dios no es real, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo palpar? ¿Por qué no puedo oír su voz? Porque los cristianos son hipócritas, porque la gente que cree en Dios ha usado el nombre de Dios para hacer guerras, matar gente, conquistar pueblos, generar esclavitud, lo que sea, abusos sexuales. Y entonces usamos cualquier pretexto para tratar de sacar a Dios de nuestras vidas. Porque pensamos que si Dios fuera Dios, algo ya hubiera hecho. Pero como Dios no ha hecho nada, entonces decimos no hay Dios. Lo que no hemos entendido los seres humanos, y yo espero que esta noche tú puedas atesorarlo en tu corazón, lo que no hemos entendido los seres humanos es que Dios no va a hacer algo en tu vida que tú no quieras hacer. El apóstol Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando estudiamos acerca de Dios, cuando aprendemos quién es Dios, cuando conocemos la Biblia, cuando buscas la enseñanza de la palabra, no te conformas con con cada vez que lo necesites buscarlo, sino realmente anhelas en tu corazón conocerlo y tú le dices a Dios, ok, ya entendí, quiero conocerte, quiero acercarme a ti, quiero aprender de ti, quiero saber quién tú eres. Y estás dispuesto a que Dios hable a tu vida, estás dispuesta a que Dios ministre tu vida, enfrentarás este desafío a tu cabeza, a tu pensamiento de renovación. Dios va a actuar en ti a través de una renovación. No por magia, no por obra de magia, sino por esta transformación que sucede dentro de nuestra manera de pensar. Y entonces encontrarás, buscarás cada vez más el aprendizaje, el conocimiento, la forma de saber quién es Dios.
no porque la religión te lo indica, sino porque tu relación personal con Dios se fortalece. No es un asunto de religión, es una comunicación que tú puedas tener con Dios, es un acercamiento que puedas tener con Dios. Y entonces sucederá algo en tu cabeza, se renovarán tus pensamientos. Lo que tú creías correcto anteriormente, te darás cuenta que estabas equivocado y que no se trata de religión, sino que se trata de una convicción que nace dentro de ti por algo que estás aprendiendo. Me decía mi esposa hoy acerca de una persona y me decía, es que este hombre, a la edad que tiene, ya no quiere aprender. Dice, ya llegó al punto donde ya no escucha. Un conocimiento nuevo no lo quiere recibir. Un conocimiento fresco, una actualización, no la quiere recibir. Está conforme con lo que sabe hasta ahí y ya no quiere saber más. Y me decía esto de esta persona y yo pensaba dentro de mi corazón, ¿cuántos lo decimos de este hombre que quizás la edad ya no le permita o no quiera él escuchar nuevos consejos? Pero ¿cuántos de nosotros, tú y yo, cuántas veces nos resistimos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos? Y no permitimos que Dios renueve nuestro entendimiento, que seamos transformados. La Biblia dice en este pasaje que leímos que si nosotros renovamos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar es renovada, entonces vamos a encontrar en nosotros esa transformación que estamos buscando. La felicidad que buscas, la paz que anhelas, la transformación que quieres ver en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, no está fuera de ti, está dentro de ti. Está en cambiar tu manera de pensar y aceptar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entenderás que cuando el apóstol Pablo dice, en él sí y en él amén, no se trata solamente del cumplimiento de todas las promesas en beneficio tuyo, sino se trata del cumplimiento de su perfecta voluntad. Por eso cuando el Señor dice en Isaías que la lluvia cumple su propósito y que moja la tierra y que germina la tierra y produce fruto, y Dios dice, así es mi palabra, cuando yo la envío no va a regresar vacía, sino que yo la envío y va a regresar a mí con un fruto. Y el fruto que Dios está esperando es tu vida, tu mente, tu corazón transformado conforme a su plan, conforme a su imagen y semejanza. Y entonces lo que padeces o lo que sufres o lo que te duele ahora, te darás cuenta que no es tan grave como tú creías que lo era. Solamente era falta de una renovación en tu entendimiento. Solamente era ese proceso no terminado, que no dejabas que Dios obrara o que trabajara en tu vida para obrar por completo esa transformación y entonces tú te pudieras dar cuenta que el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Yo espero de todo corazón que esta palabra pueda animarte a ti, a buscar a Dios, a acercarte, a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti, buscar el conocimiento a través de la lectura de la Biblia. Y tú me dices, pastor, pero ¿dónde leo la Biblia? Ahí, en tu casa. Pero es que yo no voy a la iglesia. Bueno, busca congregarte. Pero es que me queda muy lejos la iglesia. Entonces congrégate con nosotros. Aquí en estas reuniones que tenemos a través de internet por ahora y habrá tiempo de extender el manto hasta donde te encuentras y poder buscar la edificación de tu vida. Pero busca recibir la palabra que te ayude a transformar tu entendimiento, a renovarte en tu entendimiento, a que no te conformes con lo que este siglo, con lo que has aprendido hasta ahora, sino que el conocimiento que Dios tiene para ti renueve tu entendimiento y veas esta transformación que anhelas. Una familia feliz, un matrimonio feliz, unas finanzas sanas, un cuerpo restaurado, unos hijos fortalecidos, una vida próspera. Eso es lo que Dios quiere darnos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Por eso la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el anhelo de mi corazón es que Dios pueda obrar en tu vida de manera extraordinaria. Y que puedas recibir de parte de Dios grandes y mejores bendiciones cada día. Antes de terminar, déjenme saludarlos porque luego ya no los saludo, pero gracias. Matías, brother, un abrazo fuerte, sabes que te quiero mucho. Felicidades por la familia que veo que está crece y crece, pero felicidades, mi hermano. Dios te bendiga. Algún día nos veremos y nos estrecharemos las manos
con mucho cariño. Gracias por tus saludos y gracias por estar aquí en esta transmisión. Saludos también hasta Houston, Texas. Te quiero mucho, brother. Un abrazo fuerte. También saludos a Perla. Sevilla, amiga, Dios te bendiga. Yo espero que la palabra de Dios te fortalezca, te ayude y te haga crecer espiritualmente. Hermana Irma, gracias, hermana, Dios le bendiga. Gracias por su mensaje. Aquí lo vi. Dice la hermana Irma, gracias, pastor, por darnos esta hermosa enseñanza, que Dios es perfecto en un sí y un amén. Estas palabras son perfectas porque Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Así es. Gracias, pastor, por su enseñanza. Bendiciones. Gracias, hermana Irma. Gracias por su mensaje. Buenas noches también para usted. Vero, que nos escucha en Morelos. Gracias, Vero, también andaba por aquí. Rodolfo Hernández Ramírez. Manuel Calva, mi cuñado. Adriana Jiménez, Claudia Ortiz, amigas, gracias por tus saludos y por tu preocupación. Ahora, ahora que tembló, Claudia nos preguntaba cómo estábamos. Gracias, Claudia, Dios te bendiga. Pastor Gilberto Bornio, pastor, un abrazo bien fuerte. Gracias por sus enseñanzas también. Esos mensajes son muy reflexivos. Gracias, pastor. Josué, hijo, Dios te bendiga. Te queremos mucho. Dios te dé fortaleza. También está por aquí Lucía Herrera. Hermana Lucy, un abrazo bien fuerte. Víctor Manuel Padilla, gracias, Víctor, primo. Dios te bendiga. Eli, gracias, Eli. Dios te bendiga también. Por aquí nos deja Ichel, dice, hoy llegué al saludo. Pero aquí se queda el mensaje, Ichel, no te preocupes, aquí lo puedes escuchar. Espero que sea de bendición para tu vida. Por ahí vi también a Minerva Miguel, gracias Mine, Dios te bendiga. Y a quien más vi por ahí que estaba, pero que nos saludé, a Eli Cas, gracias también. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora, esta transmisión. Mine, te extrañamos mucho, Mine, Minerva Miguel. Dios nos dé la oportunidad de estrechar tus manos otra vez y saludar a tus muchachos. Te queremos mucho, Mine. Dios te bendiga. Perla, Sevilla también, Dios te bendiga. Y bueno, aquí se queda este mensaje para que tú puedas entender que Dios sí tiene un sí y un amén. Tú y yo podemos retractarnos de nuestras promesas y podemos echarnos para atrás de nuestra palabra. Podemos hacer compromisos que no cumplimos, pactos que no realizamos. Podemos hacer muchas cosas y fallar. Pero Dios no falla. Y Dios no falla porque Él porque en su naturaleza no está fallar. Él no falla porque la fidelidad es parte de su naturaleza. Y el cumplir lo que Él dijo es parte de su naturaleza. Por eso el efecto de su palabra no es solamente yo lo dije y a ver qué día lo cumplo. No, el efecto de su palabra es tan natural. Es decir, Dios habla de manera tan natural como la lluvia misma, que cae a la tierra, la moja y produce fruto. La palabra de Dios así es. Por eso necesitamos conocerlo, para renovar nuestra manera de pensar. Y entre más conoces a Dios, te das cuenta que su voluntad es buena para ti, es agradable, que en realidad lo que Él dice acerca de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, eso es cierto, porque lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podríamos tener. Dios no te va a fallar. Él no te va a fallar. A veces no entendemos por qué pasan tantas cosas, por qué tenemos pérdidas, por qué enfermamos, por qué perdemos a un ser querido. A veces no lo entendemos. A veces no estoy tratando de defender a Dios, perdón. Yo no necesito defender a Dios. Yo necesito que Dios me defienda a mí. Pero a veces no entendemos por qué pasan tantas cosas a nuestro alrededor. No lo entendemos, no sabemos por qué. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? ¿Por qué tenemos problemas con las finanzas? ¿Por qué tenemos problemas de salud? No lo entendemos y no lo sabemos. Y muchas veces ni tendremos la respuesta del por qué pasa todo eso. Pero una cosa sí quiero dejar en tu corazón esta noche. Dios sí sabe por qué. Dios entiende el plan y el propósito que tiene para tu vida. Y Él sabe que lo mejor para ti está por venir. Pero mucho de lo que no ha llegado todavía a tu vida no es porque Dios te lo esté reteniendo y diga Dios, no te lo mereces hasta que te lo ganes. No, la razón por la que no ha llegado esa plenitud o esa felicidad alcanzada plena para nosotros no es porque Dios la retenga, sino porque no estamos listos,
porque no la entenderíamos, porque no sabríamos qué hacer con ella. Y por eso necesitamos renovar nuestra mente, ser transformados por su palabra, hacer que su vida se refleje en nosotros. Déjame orar por ti y espero que esta palabra te bendiga. No sé, a veces digo tantas cosas y hablo tanto que no sé si todo lo que tenía que decir te dije, pero yo espero que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual y que tú puedas recibir lo que Dios tenía que decirte esta noche. De entre todo lo que te dije, recibe la palabra, que recibiste esa palabra que te inquietó, que te conmovió, que te inspiró, que te desafió. Esa palabra es para ti, eso es tuyo. No dejes que nadie te lo quite. Quizás todo lo demás, no, a lo mejor lo demás era para alguien más, para otro, o era el relleno del mensaje, o era parte de mí. Pero lo que Dios te dio esta noche, lo que Dios habló a tu vida, acerca de tu bienestar, de esa transformación que Dios quiere obrar, de esas promesas que son sí y amén en Dios, eso que Dios quiere hacer en tu vida, déjatelo ahí, guárdalo, atesóralo, porque será la palabra que fortalezca tu espíritu y tu alma en el momento de mayor necesidad. Te mando un abrazo bien grande, bien fuerte y espero que la palabra de Dios nutra tu espíritu. E insisto, como dije hace un momento, si no has encontrado un lugar donde congregarte, si no tienes un lugar a donde asistir, congrégate con nosotros, mándanos un mensaje, déjanos un texto ahí. Ya puedes dejarlo aquí en público en la caja de los comentarios o puedes enviarlo de manera personal y hazme saber, dime, Axa, pastor, yo quiero ser enseñado, quiero ser entrenado, quiero recibir la administración de parte de Dios. No me estoy congregando, no estoy asistiendo a ningún templo, no estoy yendo a ninguna iglesia, quiero ser entrenado y enseñado y discipulado. Por favor, ayúdeme. Y créeme que te enviaremos el material que damos aquí en la iglesia, te enviaremos los enlaces para conectarte con nosotros en el momento de la transmisión, te involucraremos en los grupos de oración y de intercesión y estaremos al pendiente de tu crecimiento espiritual. Pero de la misma manera que Dios no obliga a nadie a seguirlo, nosotros no tenemos que obligarte a ti a seguirlo. No estoy diciendo que nosotros somos la solución, pero somos un instrumento que Dios puede usar para bendecir tu vida. Y si sientes la necesidad o sientes en tu corazón formar parte de esta comunidad, házmelo saber, que queremos darte la instrucción, la enseñanza, la cobertura que necesitas para guiar tus pasos. Así es que te envío un fuerte abrazo y oramos para ser despedidos. Padre, gracias, gracias por todos aquellos que se conectaron, por aquellos que formaron parte de esta transmisión esta noche. Envió una palabra de restauración a sus vidas, una palabra de sanidad, una palabra de edificación. Que ahora, Señor, ellos puedan recibir de parte tuya aquello que tú enviaste desde tu trono y que no regresará a ti vacío, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Así como la lluvia, así como la nieve cumple su propósito, así esta palabra edifique sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús y que tu palabra sea el aliento, la fuerza, el compromiso, la ayuda que ellos necesitan. Que puedan saber, Señor, con certeza que tú no fallarás, que tú no los abandonarás, que tu palabra se cumplirá, que el sí y amén en Cristo Jesús, cumpliéndose a través de nosotros, es para la gloria de tu nombre. Y tú serás glorificado en sus vidas, en sus familias, en sus finanzas, en su salud, en su trabajo, en lo que hagan, Señor, serán ellos testimonios de tu grandeza. Los bendigo en el nombre de Jesús y pido, Padre, te pido con todo mi corazón, que tu Espíritu Santo obre con poder y que la obra que has empezado se manifieste por completo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues para mí es un gusto saludarles. Gracias por conectarse. Michelle, Mine, Perla y por ahí anda mi querido amigo Matías. Gracias, brother. Gracias a todos ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos. Escuchen la palabra, escuchen, vuelvan a oír el mensaje. Te recomiendo que escuches el mensaje del domingo. Si no oíste lo que compartí el domingo pasado, está aquí mismo en el muro, búscale un poquito hacia abajo y te vas a encontrar con el mensaje del domingo. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. Creo que es un mensaje que Dios quiere hablar a tu vida. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos el próximo jueves. Ahora sí, con la ayuda del Señor estaremos transmitiendo el discipulado, evangelismo y dones espirituales. Este jueves pasado tuvimos dificultades, andábamos de viaje y ya no pudimos llegar. Pero primeramente Dios, este jueves aquí estaremos con la ayuda de Dios transmitiendo el discipulado
de evangelismo y dones espirituales. Y el domingo, acompáñanos en la transmisión en vivo desde el templo. Estamos reuniéndonos los domingos bueno, en el templo estamos desde antes de las 11, pero a partir de las 11 empieza la alabanza, la adoración, y luego ya entramos al mensaje y estamos entonces ya en la transmisión en vivo a través de aquí también, a través de Facebook, y escucha lo que Dios tenga que decirte. Yo creo que Dios quiere bendecir tu vida. Son tiempos muy complicados, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así es que con todo mi corazón te agradezco la compañía y el que hayas estado esta noche. Bendiciones. Hasta la próxima. Deja tus peticiones, deja tus comentarios.